a diferentes instituciones del país y obtuvimos de ellas suficientes elementos probatorios proveídos por escrito, los cuales negaban que alguna vez los fondos de la cuenta 20-1037-2, de las cuales hay varias copias, hubiesen sido confiscados por el decreto número 3 y que nunca ingresaron al Estado nicaragüense dichos fondos. Podemos ver, por ejemplo, un documento de la OSI. Préstemelo, quiero verlo. Lástima no está en colores, porque el original está en la demanda planteada en los juzgados, ¿no? Pero dicho documento dice expresamente que los fondos de dicha cuenta jamás ingresaron, ¿verdad?, al Estado nicaragüense. O sea, nunca fueron confiscados, nunca se los quitaron. No. O sea, se los llevó el Citibank a la hora que se retira del país. Yo no sé quién se lo llevó del Citibank, pero tiene que haber sido alguien, ¿verdad? ¿Quién era el gerente del Citibank en ese momento? Yo recuerdo que había un señor de apellido Alanís. Yo no sé si después de Alanís. ¿No era Alanís? Ni era... un señor que todavía trabaja con Citibank, creo que está actualmente viviendo en Austin, Texas, y también en Houston, Texas, ¿no? ¿verdad? Creo que es hermano de Fernando y este señor Alanís, que tiene una financiera también aquí en Nicaragua, ¿no? Sí. Posteriormente hay una carta, Plinio, del Banco Central de Nicaragua, firmada por José Benor Taboada, quien era presidente del banco en ese entonces. Hablamos del 21 de agosto del 95, que dice expresamente, en atención a su consulta sobre el caso del doctor Francisco Urcuy Marín y señora María Luisa Muñoz de Urcuyo, en donde se infiere que la cuenta corriente número 20-1037-2 fue confiscada conforme al decreto número 3 por el Gobierno Nacional de Reconstrucción Nacional de Nicaragua con fecha 20 de julio del 79 y los fondos entregados al gobierno 3 de noviembre del 79, en representación del Banco Central de Nicaragua tengo a bien certificar que tales fondos no fueron recibidos por esta institución, en vista de lo cual cualquier información o reclamación deberán dirigida al Ministerio de Finanzas, ¿no? Usted puede enseñar esta carta firmada por José Benor Taboada, ¿no? Dice don Javier Vallejo, dice que por qué usted hace una denuncia tan tarde. Yo quisiera que le explicara, porque él es diputado. No, yo no estoy haciendo una denuncia tan tarde, ¿no? Si yo hice la denuncia y la demanda en noviembre del año 2007. Lo que sucede es que el banco no existía aquí. El banco ingresó hace apenas año y medio más o menos disfrazado de Banco 1. No entró ni siquiera como Citibank, sino entró comprándole las acciones a otro banco establecido en el país. Yo tenía que esperar que, bueno, en realidad, el banco no existió aquí por 30 años. Da la suerte de que regresaron y se da la oportunidad de que ante las leyes nicaragüenses, que son muy distintas a las leyes gringas, donde realmente se inició la primera demanda, aquí no existe eso que dice en Estados Unidos, que después de 6 años, si tú no reclamas tus activos, los pierdes. Eso es una manera de robarle el dinero a las personas, ¿no? En Nicaragua no, los depósitos son para toda la vida. Tú no pierdes tu dinero aquí en ningún banco. Por eso invito más que nada a confiar en la banca nicaragüense y no estos bancos que se rigen por leyes leoninas y groseras, ¿no? Ahora, esto, ¿qué es las acciones que están tomando en la actualidad? Porque, como podría decir el diputado Vallejo, podría decir cualquier ciudadano, de pronto aquí podía aparecer alguien diciendo yo tuve reales ahí en Córdoba y este era el Banco de Londres y América del Sur y entonces se me lo llevó y podría comenzar a haber una serie de demandas. Es que casualmente... ¿A qué aducen y qué es las acciones que ustedes están tomando? Casualmente en eso estriba el problema, don Plinio, que cuánta gente en Nicaragua confió también en ese banco en esos momentos, ¿sí? Y cuánta gente no tuvo quizás la persistencia de investigar y de seguir adelante por todos estos años hasta llegar a encontrar la verdad. ¿Sí? Nosotros posteriormente, inicialmente, llevamos una demanda, una acusación contra Citibank en Miami, en el estado de la Florida, ¿no? El día 14 de diciembre del año 98 se inició la demanda. Y un jurado unánimemente votó a favor de nuestros padres. ¿verdad? O sea, que le tenían que resarcir esa plata. Sí, pero... Pero en Estados Unidos, ¿se la tenían que resarcir o se la tenían que resarcir aquí en Nicaragua? Bueno, te voy a leer aquí una parte del fallo del juez. Dice, bajo las leyes de Nueva York, ya que el juez considera que como Citibank tiene su casa matriz en Nueva York, dice, un banco que acepta depósitos en una sucursal en el extranjero se constituye en un deudor con respecto al depositante
Y en el evento que por razones fortuitas locales este deba de cerrar operaciones, este deberá de informar a sus depositantes cuándo será cerrada dicha sucursal y dar a ellos la oportunidad de retirar sus depósitos. Y si acaso las condiciones no permitan dichos pasos, deberá permitirles a ellos retirar su dinero en otra localidad. Y en el caso extremo que dichas medidas no puedan ser cumplidas a cabalidad, sería justo, honrado y equitativo que la casa matriz de dicho banco responda por dichos depósitos que no pudieron entregar en el extranjero, ¿verdad? Eso es uno de los puntos que dice el juez, ¿no?, en Miami. Continúa aquí diciendo, el demandante, que éramos los Urcullos, Muñoz, han demostrado con claridad y evidencia de que el demandado actuó mal en relación a la situación de su cuenta en 1980, que se demostró que el demandado, que es Citibank, hizo el intento de que el demandante creyera en lo que le decía su representante. Está cayéndose su bastón, ya está como molesto. Pero me voy a la parte específica porque yo sé que esto es un caso judicial. Aquí uno podría estar diciendo cualquiera, por ejemplo, si soy del Citibank, yo estaría diciendo, don Francisco se viene a aprovechar de que ahora estamos nosotros aquí y nos viene a querer sacar esta plata y fue un enredo de antes, nosotros no tenemos que ver nada. ¿Cuál es la acción judicial que ustedes van a interponer? Si ya la interpusieron, si está en los juzgados o si la está iniciando con esta denuncia, don Francisco. No, ante todo quiero nomás finalizar el punto anterior, diciéndote que el juez simplemente nos aplicó una ley que existe en Estados Unidos que se llama Statute of Limitation, que se refiere que si después de 6 años tú no retiras o no reclamas tus depósitos activos, los perdiste, ¿no? Entonces, el juez termina así, el demandante formuló su demanda el día 13 de noviembre del 97, dice, por lo que el tiempo de los 6 años ya había transcurrido, ¿no? Es decir, es una cosa pues grosera, pues, pero no importa, ¿sí? El juez Moore falló así de esa forma y simplemente los Urcullos ganaron, pero perdieron al mismo tiempo, ¿no? Es una cosa bien, bien simpática, ¿no? ¿Verdad? Entonces el Citibank no tiene que pagarles nada. Tuvieron la osadía de llegar inclusive el Citibank y sus representantes a donde mi hijo Luis, que fue el que hizo frente a la demanda en Estados Unidos, a decirle que si se conformaba con $5,000 que le querían regalar, ¿no? Por favor, es decir, qué insulto, qué de vergüenza de gente, ¿no? ¿No? Pues sí, ahora te respondo a la pregunta que tú me hiciste. Efectivamente, iniciamos aquí en Nicaragua, una vez que se constituyó como banco el Citibank, de nuevo, una acción, una demanda, y que está establecida en el juzgado quinto Distrito Civil de Managua, en Nejapa. Han pasado cosas extrañas, como por ejemplo que la primera conciliación, o llamada conciliación, ellos no llegaron. Yo sí llegué con mi abogado. Pero ¿cómo cree que fueron a citar al Hospital Montespaña? Como que si yo tuviera un pleito contra el Hospital Montespaña. Ahora, recientemente un abogadito ahí de este banco contestó que recibió en febrero una notificación de una demanda, pero que ellos no se llaman así, porque ellos se llaman Banco Citibank de Nicaragua S.A. Te repito, si yo tengo una sopa de mondongo en o sea, están con acciones dilatorias, como le dicen. Eso no va a llevar a nada. Si ellos dicen realmente que entregaron el dinero, ¿qué me enseñan en el microfilm? ¿O quién recibió el dinero? Si es muy sencillo, aquí no hay ningún problema. O sea, quieren salvar su honra, de que ahí está su plata, quieren que les devuelvan la plata. ¿Qué es lo que pretenden los Urcullos con esto? Sí, han pasado 31 años prácticamente ya, ¿no? Eran 65,000 $65,000, más o menos. Dólares de la época. De la época. Ahora, ¿cuánto sería si